La placa africana. La placa africana es una placa tectónica continental que cubre el continente africano y que se extiende hacia el oeste hasta la dorsal mesoatlántica. Las placas limítrofes son: al norte la placa euroasiática y la placa arábiga, al sur la placa antártica, al este la placa australiana, la placa india y la placa arábiga. Al oeste la placa sudamericana y la placa norteamericana. Todos los límites de la placa africana son muy divergentes, excepto el que tiene con la placa euroasiática. La placa abarca varios bloques continentales estables de viejas rocas, los cuales formaron el continente africano durante la existencia de Gondwana hace unos 550 millones de años. Estos bloques son del sur al norte, el Kalahari, Congo, Sahara y el bloque africano del oeste. Cada uno de estos bloques se pueden subdividir en bloques más pequeños y uniformes. Uno de los aspectos más importantes de la placa es el Gran Valle del Rift, en el este, una fractura que está separando a una porción del continente y de la placa, que eventualmente dividirá la placa africana en dos, la placa de Nubia y la placa somalí. Actualmente muchos textos científicos ya explicitan estas dos placas. Así, por ejemplo, se dice que el estrecho de Gibraltar separa la placa euroasiática de la placa de Nubia. El movimiento de la placa africana es de 2,15 centímetros al año aproximadamente, hacia el norte. Expertos estiman que se unirán al extremo sur de España dentro de 650.000 años, separando el mar Mediterráneo del océano Atlántico. La placa africana es una gran placa tectónica, una de las muchas que cubren la superficie de la Tierra. Las placas tectónicas flotan en la superficie del magma líquido caliente del manto de la Tierra, como trozos de hielo en un lago. La placa africana constituye una gran parte de la corteza de la Tierra e incluye no solo el continente de África, sino también grandes cantidades de los océanos Atlánticos e Índico. División de la placa africana. La placa africana en sí parece separarse. El Valle del Rift de África Oriental se extiende desde Etiopía hacia el sur, creando algunos de los lagos más grandes de África, como el lago Tanganyika. Esta brecha es el resultado de la zona oriental de África, se aleja de la zona occidental. Los geólogos debaten si esto significa que África está en realidad compuesta por dos placas, o si la placa africana en sí está dividida en dos piezas. Sicilia, mientras que las personas generalmente consideran la isla de Sicilia, cerca de la costa de la península itálica, de ser europea, es en realidad una parte de la placa africana. La placa africana en sí contiene piezas grandes del mar Mediterráneo, así como el océano Atlántico. Y Sicilia forma parte del límite de la placa del mar Mediterráneo de África. Muchas partes del mundo eran una vez una parte de la placa africana, pero desde entonces se separaron. La península arábiga se separó de África, creando el Mar Rojo en el proceso. España también fue una vez una parte de la placa africana, pero se unió a la placa europea después de la división de África. Hubo un tiempo en que Madagascar fue una placa aparte, aunque la dinámica de placas ha cambiado y Madagascar desde entonces se ha unido a la placa africana. Plan de evacuación para un tsunami en África. Antes del tsunami. Primer paso. Identificar la zona de refugio y conocer las rutas de evacuación que se deben seguir desde su casa. Segundo paso. Planifique cómo se dirigirá con su familia, en caso de ser peatonal o en carro.
Tener en cuenta que solo cuenta con 21 minutos. Tercer paso. Prepare un maletín y ubíquelo cerca de la puerta de salida. El maletín consta de algo abrigado, documentos de identidad, medicamentos, agua oxigenada, alcohol, algodón, termómetro y linterna. Durante el tsunami, primer paso. Mantenga la calma y evacúe inmediatamente a las zonas seleccionadas. Allí permanecerá hasta que las autoridades lo indiquen. Segundo paso. Solo lleva contigo la mochila de emergencia. No regreses por ningún motivo. Tercer paso. No correr paralelamente a la línea de costa, sino de manera perpendicular a la misma, de tal manera que el paso que des te aleje del mar y ganes altura. Después del tsunami. Primer paso. Al volver a tu casa, revisa las estructuras que pudieron haberse debilitado con la fuerza del agua.